La mafia de poder, parte 3 de 4. Los verdaderos líderes del crimen organizado. ¿Quiénes son estos rufianes? En el video anterior se mostró los 16 personajes de la oligarquía en el poder y presentaremos esta vez los 11 políticos corruptos de esta mafia. Recordemos, en los videos anteriores se mencionó 16 de los 30 mafiosos o líderes del crimen organizado. Veamos a quienes mencionamos. Carlos Slim Elu. Ricardo Salinas Pliego. Emilio Azcárraga Gallín. Roberto Hernández. Alberto Baileres. Germán Larrea Mota Velasco. Gastón Azcárraga. Lorenzo Servitje. Jerónimo Arango. Roberto González. Claudio X González. Alberto Arpelú. Lorenzo Zambrano. Carlos Peralta. Dionisio Garza Medina. Y José Antonio Fernández. Los 11 políticos corruptos. Carlos Salinas de Gortari. Expresidente de México, pionero de los intereses oligárquicos. Presidente de México de 1988 a 1994, tras un fraude electoral. Es el articulador del grupo dominante que formó cuando entregó a amigos y socios empresas públicas y bienes de la nación. Salinas media entre los distintos intereses de la oligarquía, controla una parte del PRI, impuso a Francisco Rojas en la Cámara de Diputados y a Emilio Gamboa en la Confederación Nacional Organizaciones Populares del PRI, influye sobre Beltrones y Elba Ester Gordillo, y del PAN, a través de personajes como Diego Fernández de Ceballos. Es el principal promotor de la candidatura de Enrique Peña Nieto. Vicente Fox Quesada. Expresidente de México y yo porque... El primer presidente de la República de extracción panista, exgobernador de Guanajuato y exdiputado. Su gobierno solo sirvió para recomponer al viejo régimen y continuar la misma corrupción de la que formó parte. En 2006, intervino ilegalmente en la elección presidencial para favorecer a Calderón. Me desquité de AMLO, dijo Felipe Calderón. Presidente de México, actual gobierno de facto, el presidente de los 50.000 muertos. Presidente de México tras el fraude electoral de 2006, haya sido como haya sido. Responsable principal de las más 50.000 muertes, cifra oficiales, con la inútil guerra contra el crimen organizado, conocido como el padre de la pandemia al propagar conjuntamente con el presidente Barack Obama el terror del virus de influenza, provocando así junto con Marcelo Ebrard cierres y problemas económicos de grandes hoteleras y empresas restauranteras y reuniones multitudinarias en el DF y en el resto del país. Es cómplice del infanticidio de la guardería ABC, donde murieron 49 niños, dejando impune a la criminal Maciel Villegas del Campo, directora y dueña de la guardería y prima hermana de su esposa Margarita Zavala del Campo, responsable de proteger al cártel más poderoso del narcotráfico, el cártel del Sinaloa, liderado por Joaquín Loera El Chapo Guzmán. Recientemente declaró abiertamente de haber pactado con Elba Ester Gordillo por cargos públicos a sus allegados en la Lotería Nacional y en el ISSSTE. Enrique Peña Nieto. Gobernador del Estado de México, el candidato de Televisa a la presidencia de México. Gobernador del Estado de México y candidato de la oligarquía a la presidencia de la República. Televisa está encargada de su publicidad. Salinas funge en los hechos como su jefe de campaña. Peña Nieto, protegido del grupo Atlacomulco, fue diputado local y secretario de Finanzas del gobierno de su tío, Arturo Montiel, acusado de corrupción y malversación de dinero público. En 2006, ordenó la represión en Atenco. 2 muertos, centenas golpeados, abusos sexuales y violaciones de policías a 26 mujeres y hay 12 presos políticos. Principal sospechoso del homicidio de su anterior esposa Mónica Pretelini. Diego Fernández de Ceballos, ex candidato a la presidencia de México. Ex candidato presidencial del PAN en 1994, ex senador de la República, ex diputado federal. Abogado de empresarios, banqueros, defraudadores, personajes ligados al narcotráfico, litigando en contra del interés público. Fue uno de los articuladores del acuerdo del PAN con Salinas, de las concertaciones, de la aprobación del FOBAPROA, de los videoescándalos y del desafuero contra López Obrador. Secuestrado en el 2010 por 7 meses y 6 días hasta que el día lunes 20 de diciembre del 2010 reapareció débil pero bien. Ese día fue conocido como el milagro guadalupano de Navidad.
Elba Ester Gordillo, líder moral del SNT. Presidenta y líder moral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Obtuvo el control del sindicato con el apoyo de Salinas en 1991. A la fecha continúa como cacica sindical y cambió los estatutos para perpetuarse. Después de favorecer a Calderón con el fraude electoral en 2006, este le pagó entregándole el control de la Secretaría de Educación Pública, reconoció abiertamente de haber pactado con Calderón por cargos públicos en la Lotería Nacional y el ISSSTE cuando él era en ese entonces candidato presidencial, así como de las pensiones de maestros y servidores públicos. Alineada con Salinas, su partido, el PANAL, ahora apoya al PRI y a Peña Nieto. Emilio Gamboa, secretario general de la Confederación Nacional Organizaciones Populares del PRI. Secretario general de la Confederación Nacional Organizaciones Populares del PRI, ex senador y exdiputado federal, secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Salinas. En septiembre de 2006, se difundió una conversación de Gamboa con el empresario Kamel Nazif, vinculado a Jin Sukar Kuri, preso por pederastia, pornografía infantil y seducción de menores. Nazif insta de Gamboa a detener la iniciativa sobre casinos en el Senado. Pues entonces va pa' atrás papá, le respondió el priista. Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI ante el Senado de la República. Coordinador del PRI en el Senado de la República, fue gobernador de Sonora y diputado federal. A Beltrones se le vinculó con los negocios de Raúl y Carlos Salinas. Luis H. Álvarez, ex candidato del PAN a la presidencia de la República 1958. Ex candidato presidencial del PAN en 1958, emblema del panismo. En 1988, siendo presidente del PAN, pactó con Salinas a pesar del fraude electoral, lo que provocó la ruptura en su partido. Francisco Rojas, exdirector de Pemex y coordinador del PRI a la Cámara de Diputados. Exdirector de Pemex con Salinas, es coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Beatriz Paredes, expresidenta del CEN del PRI. Expresidenta nacional del PRI y diputada federal, fue gobernadora de Tlaxcala. Ex embajadora de la delegación mexicana en Cuba durante el sexenio de Fox, fue incapaz en solucionar la ruptura diplomáticas entre México y Cuba. En cuarto y último video veremos los tres tecnócratas, pero primero definiremos qué es un tecnócrata. Pero por lo tanto llevamos 27 miembros de la mafia del poder que se han beneficiado durante 70 años política priista y 12 años de política panista neoliberal. Los tres tecnócratas que le han servido económicamente a esta mafia ofreciéndoles privilegios fiscales y aumentos excesivos de impuestos para el pueblo de México, ¿podremos derrotar esta oligarquía? Si se puede, hasta el próximo video.